Hasta nuestro vecino es mejor que tú, dijo mi hermana Isabel riéndose mientras vivía en el apartamento que yo pagaba. Todos rieron, pero la risa desapareció cuando hice mi anuncio. Debí haber dejado de ayudar a Isabel meses atrás, pero seguía diciéndome a mí mismo que era mi hermana. La familia ayuda a la familia, ¿verdad? Eso es lo que nuestros padres siempre decían, incluso cuando no era justo, incluso cuando todo era completamente unilateral. Isabel y su esposo, Antonio, estaban teniendo problemas económicos y de alguna manera, terminé convirtiéndome en su cajero automático personal. Al principio, eran cosas pequeñas, ayudar con las compras, pagar una factura aquí y allá. Pero, antes de darme cuenta, estaba pagando todo el alquiler de su apartamento porque solo necesitaban tiempo para estabilizarse. Ese tiempo se convirtió en meses. Miles de euros. Ni una sola vez me dio las gracias. Ni una sola vez reconoció todo lo que hacía por ella. En cambio, actuaba como si me estuviera haciendo un favor al dejarme ayudarla. Y si alguna vez mencionaba el dinero, aunque fuera de manera casual, ella ponía los ojos en blanco y lo descartaba, como si el ridículo fuera yo. Sabía que era egoísta. Sabía que no me valoraba. Pero nada me preparó para la humillación que me hizo pasar en aquella cena. Se suponía que iba a ser una velada agradable. Isabel y Antonio organizaron una cena familiar en su apartamento, el mismo que yo seguía pagando, por cierto. Pero, como era de esperar, no podían costearlo, así que terminé pagando absolutamente todo, la comida, las bebidas e incluso algunas decoraciones que Isabel insistió en comprar porque quería que el lugar se viera presentable. Como si tuviera derecho a preocuparse por la apariencia cuando apenas lograba mantener su vida a flote. Nuestros padres estaban allí, junto con nuestro hermano menor, Mateo. Todo comenzó bien, el vino fluía, la conversación era amena, y por un breve momento pensé que, tal vez, Isabel mostraría un poco de gratitud. Pero entonces empezó. Al principio, eran pequeñas bromas. Se burló de mí por estar soltero, por trabajar demasiado, por no tener diversión. Nada nuevo. Isabel me había convertido en el blanco de sus chistes durante años. Usualmente lo dejaba pasar, pero esa noche no paraba. «Jordi, ¿cuándo fue la última vez que saliste en una cita?», preguntó con una sonrisa burlona. Antonio soltó una carcajada. «Sí, hombre, tienes que salir más». Di un sorbo a mi copa e ignoré el comentario. Pero Isabel no había terminado. «Tal vez deberías pedirle consejos a nuestro vecino», dijo, dándole un codazo a Antonio. «Hasta él es mejor que tú». Y, en ese instante, todos comenzaron a reírse. Mi propia familia. Algo dentro de mí se rompió. Dejé mi copa sobre la mesa y sentí una extraña sensación de calma apoderarse de mí. Luego, los miré directamente y dije: «Sí, seguro que les parece mejor, considerando que Isabel se acuesta con él». El silencio se apoderó de la habitación. Por un momento, el único sonido en el apartamento fue el zumbido bajo del refrigerador. Todos me miraban fijamente, como si acabara de prender fuego a la mesa. El rostro de Isabel se retorció entre el asombro y la ira. Antonio parpadeó varias veces, confundido, con el tenedor a medio camino de su boca. Mi madre, Carmen, dejó su copa de vino sobre la mesa. Mateo, incluso, dejó escapar un jadeo, como si estuviéramos en una película. Entonces, Isabel soltó una risa nerviosa, fingida. «Mamá», exclamó Isabel, con una risa forzada, como si mi acusación fuera una broma ridícula. Pero el pánico en sus ojos la delataba. Las palabras de mi madre me golpearon como una bofetada. Solo me quedé allí, mirándola. «¿Hablas en serio?», cruzó los brazos. «¿Qué esperabas que pasara, Jordi? ¿Que humillaras a tu hermana y todos te aplaudiéramos?». Miré alrededor de la mesa. Mateo seguía congelado, sus ojos moviéndose de un lado a otro como si estuviera viendo un accidente en cámara lenta. Isabel se secaba el rostro, emborronando su rímel. Ni siquiera me miró. Pero lo que realmente me sorprendió fue la cara de mi padre, Javier. No estaba enojado. Solo parecía cansado. «No tenías derecho», continuó mi madre. «Eso era entre Isabel y Antonio. No tenías por qué meterte». Solté una carcajada seca. «¿Hablas en serio?».
He pagado ese maldito apartamento durante meses. Le he enviado miles de euros mientras ella iba por ahí acostándose con otro hombre a espaldas de Antonio, y, de alguna manera, ¿el malo soy yo? Isabel finalmente levantó la mirada. Su expresión era fría. Nadie te lo pidió. Apreté la mandíbula. ¿Perdón? Ella se encogió de hombros, con una sonrisa amarga. Nadie te obligó a ayudarme, Jordi. Lo hiciste porque quisiste. Y ahora actúas como si te debiera algo por eso. Soltó una risa sarcástica. Das pena. Algo dentro de mí estalló. ¿Sabes qué? Tienes razón. Nadie me obligó. Ese fue mi error. Y no lo volveré a cometer. Saqué la cartera y tomé un cheque doblado que había traído conmigo. Eran otros 2.000 euros que había planeado darle. Lo sostuve frente a su cara por un segundo y luego lo rompí en dos. Los ojos de Isabel se abrieron de par en par. Jordi. Rompí los pedazos otra vez. Y otra vez. Luego los dejé caer sobre mi plato. ¿Estás sola? La habitación quedó en silencio. Incluso Mateo parecía sorprendido. El rostro de Isabel se puso rojo. No puedes simplemente. ¿Puede? Me levanté de la silla. Y lo acabo de hacer. Me dirigí hacia la puerta, pero mi madre me agarró del brazo con fuerza. No le des la espalda a tu familia. Su voz era baja, amenazante. Aparté su mano. Tal vez la familia no debería aprovecharse de los demás. Llegué hasta la mitad del pasillo cuando, finalmente, mi padre habló. Su voz era tranquila. Jordi, calmémonos todos. Me giré hacia él. Papá, ¿de verdad estás bien con esto? ¿Con lo que ella hizo? Dudó. Lo vi en su rostro. No estaba bien con esto. Pero entonces mi madre le lanzó una mirada. Y, en ese instante, su postura se hundió. Sigue siendo nuestra hija. Increíble. Sacudí la cabeza y salí de allí. No llegué muy lejos. Apenas había puesto un pie en el pasillo cuando escuché a alguien corriendo detrás de mí. Era Mateo. Tío, murmuró Mateo, con la respiración agitada. No respondí. Simplemente seguí caminando. Jordi, espera. Me detuve y lo miré. Parecía nervioso, como si estuviera a punto de decirme algo importante. Hay algo que no sabes, dijo, bajando la voz. Fruncí el ceño. ¿Qué cosa? Mateo tragó saliva y miró hacia la puerta del apartamento, asegurándose de que nadie nos escuchara. Luego, finalmente, habló. Mamá, también tiene a alguien. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué? La he visto. No solo una vez. Varias veces. Con un hombre. Me quedé mirándolo, tratando de procesar sus palabras. ¿Estás seguro? Mateo asintió con la cabeza. La vi en una cafetería con él. Se tomaban de la mano. Luego, otra vez, en un parking cerca de un sendero. No estaban solo hablando, Jordi. Un escalofrío recorrió mi espalda. No dormí esa noche. Me quedé en la cama, mirando el techo, con la cabeza dando vueltas. La infidelidad de Isabel, la reacción de mamá, el secreto que Mateo acababa de revelarme, todo giraba en mi mente sin parar. Y una pregunta seguía apareciendo en mis pensamientos. ¿Quién demonios era el tipo de mamá? Por la mañana, ya había tomado una decisión. Necesitaba averiguarlo. Llamé a Mateo. Llévame a donde los viste. Hubo un silencio en la línea. Tío, no lo sé. Necesito verlo por mí mismo. Mateo suspiró. Vale. En 1 hora. El trayecto en coche fue en silencio. Mateo tenía las manos apretadas en el volante, los nudillos blancos. Finalmente, aparcó frente a la cafetería y señaló una mesa en la ventana. Ahí los vi la primera vez. Miré el lugar. Solo una cafetería común y corriente. Gente normal dentro. Pero, en algún momento, mi madre había estado allí, sentada en esa mesa, entrelazando los dedos con un hombre que no era mi padre. ¿Dónde fue la segunda vez? Mateo vaciló.
¿De verdad quieres ir? Lo miré. Sí. Unos minutos después, llegamos a un aparcamiento tranquilo, cerca de un sendero de montaña. Aquí estaban, dijo Mateo, señalando un Seat León plateado estacionado al borde del aparcamiento. Fruncí el ceño. Espera, ¿ese coche? Mateo siguió mi mirada. El mismo Seat León plateado estaba aparcado en el mismo sitio que antes. Sentí cómo se aceleraba mi pulso. Está aquí. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. ¡Hostia! Nos quedamos congelados. Antes de poder pensarlo dos veces, abrí la puerta del coche y salí. Tío, ¿qué demonios estás haciendo? Susurró Mateo, siguiéndome. Lo ignoré y caminé directo hacia el coche. A medida que me acercaba, pude verlos. Mi madre y un hombre. Estaban en los asientos delanteros, hablando. Ella sonreía. Él levantó la mano y le apartó un mechón de cabello detrás de la oreja. Mamá inclinó la cabeza hacia su mano. Mi estómago se retorció. Golpeé la ventanilla. Mamá giró la cabeza tan rápido que casi se golpea contra el techo. El hombre palideció. No esperé. Abrí la puerta del coche de un tirón. ¿Qué demonios es esto? Mamá parecía a punto de desmayarse. Jordi, ¿qué estás haciendo aquí? El hombre abrió la boca y la cerró varias veces, como un pez. Era mayor, de unos 50 y tantos años, con el cabello bien peinado y una camisa impecable. Parecía un padre de familia. Parecía el esposo de alguien más. ¿Quién demonios es este tipo? Solté, con la voz dura. Mamá no respondió. Pero él sí. Soy su jefe. Sentí que el estómago se me caía. ¿Qué? Mamá se cubrió la cara con las manos. Dios mío. Pero era demasiado tarde. El tipo no mentía. Se veía culpable como el infierno. Mateo soltó un no jodas detrás de mí. Pero yo no podía apartar la vista de mi madre. ¿Cuánto tiempo? Ella no contestó. El tipo tragó saliva, y casi en un susurro, dijo. Casi, 2 años. Mi cuerpo entero se congeló. Mateo dejó escapar un «¿qué carajo?» a mi espalda. Pero yo solo pude hacer una cosa. Mirar a mi madre. Mamá se quedó inmóvil. No habló, no se movió, solo miraba fijamente el salpicadero, como si al ignorarnos el problema desapareciera. Mateo rompió el silencio. ¿2 años? Su voz temblaba de incredulidad. ¿Llevas 2 años engañando a papá? Mamá se estremeció como si la hubieran golpeado. Su jefe, ese hombre patético, se removió incómodo en su asiento. Mira, empezó a decir. Creo que será mejor que me vaya. Sí. Escupí la palabra. Lárgate. Se apresuró a abrir la puerta, tropezando con el marco al salir. No miró atrás mientras se alejaba a paso rápido, como una rata huyendo de un barco que se hunde. Y entonces, solo quedábamos nosotros. Mamá suspiró y pasó una mano por su cabello, con el rostro cansado. No quería que se enteraran así. Me reí, pero sin pizca de humor. ¿Así? Mamá, no hay una buena manera de enterarse de que tu madre lleva 2 años acostándose con su jefe a espaldas de papá. Ella hizo una mueca y bajó la voz. Baja la voz, Jordi. Mateo explotó. ¿Para qué? ¿Para que nadie más se entere? ¿Para que podamos fingir que todo está bien, como has hecho todo este tiempo? El rostro de mamá se endureció. No entienden lo que es el matrimonio. Mateo soltó una carcajada amarga. Oh, creo que lo entiendo perfectamente. Ella exhaló con frustración, frotándose las sienes. El matrimonio es complicado. No saben lo que es estar con alguien durante 30 años, sentirse atrapada. La corté de inmediato. No. Parpadeó. ¿No qué? No intentes justificarlo. Mi voz era fría, sin emociones. No me importa si eras infeliz. No me importa si te sentías atrapada. Tenías una elección. Podías haber dejado a papá. Podías haberle dicho la verdad. Pero en vez de eso, le mentiste. Durante 2 años. Mamá sacudió la cabeza,
cada vez más frustrada. ¿No entiendes esto? Hizo un gesto vago con la mano. Esto me dio espacio para respirar. Mateo hizo un sonido ahogado, como si estuviera a punto de atragantarse. ¿Me estás diciendo que engañar a papá te ayudó a seguir casada con él? Cruzó los brazos, con el ceño fruncido. Sí. Mi sangre se heló. ¿De verdad crees eso? Ella asintió. Si no lo hubiera hecho, habría dejado a tu padre hace mucho. Pero esto me permitió quedarme. Mateo y yo nos quedamos en silencio, procesando sus palabras. Hasta que mi hermano giró la cabeza lentamente hacia mí y dijo, con voz baja y letal: díselo. Mamá frunció el ceño. ¿Decirme qué? Dudé por un instante. ¿Pero por qué? No había razón para protegerla. Me enderecé, la miré directamente a los ojos y solté. Isabel engañó a Antonio. Mamá se puso rígida. Mateo añadió, con satisfacción. Con el vecino. Durante 6 meses. Silencio. La expresión de mamá se contrajo. Eso es diferente. Reí con incredulidad. Ah, sí. ¿Y cómo exactamente? Parecía estar luchando por encontrar una excusa. Porque Isabel es joven. Cometió un error. Mateo soltó un bufido. ¿Pero tú no? Mamá lo fulminó con la mirada. No es lo mismo. Crucé los brazos. Díselo a papá. En cuanto pronuncié esas palabras, su rostro cambió. Se puso pálida. Por primera vez, no estaba furiosa. Estaba asustada. No se lo dirás. Su voz sonó rápida, casi desesperada. Incliné la cabeza. ¿Por qué no? Si realmente salvó tu matrimonio, debería estar agradecido, ¿no? Apretó la mandíbula. No es gracioso. Di un paso hacia ella. ¿Sabes qué más no es gracioso? Ver a papá partirse el lomo por esta familia mientras tú corres detrás de otro hombre. Me das asco. Ella se estremeció. Por primera vez, parecía verdaderamente desesperada. Por favor. Su voz se quebró. No se lo digas. La observé. Esa no era la misma mujer que anoche me llamó patético. No era la mujer que defendió a Isabel sin dudarlo. Era una mujer aterrorizada. Y en ese momento, lo entendí. No tenía miedo de perder a papá. Tenía miedo de que papá descubriera quién era ella en realidad. Nunca antes había visto miedo en mi madre. Había visto rabia. Desprecio. Pero nunca miedo. Y ahora entendía por qué. Mateo y yo esperamos. Esperamos que intentara justificarlo. Que rogara. Que explicara. Pero no lo hizo. Solo cruzó los brazos y dijo: si se lo dices, destruirás esta familia. Reí en seco. Mamá, esta familia ya está destruida. Mateo negó con la cabeza. Tú e Isabel hicisteis eso solas. Su rostro se endureció. Si le dices, le romperás el corazón. Le sostuve la mirada. Tú ya lo hiciste. Ella se estremeció. Un largo silencio cayó entre nosotros. Y entonces, decidí. Saqué el móvil del bolsillo. Los ojos de mamá se agrandaron. Jordi. La ignoré. Busqué el contacto de papá. Presioné llamar. Mamá se lanzó hacia mí. No lo hagas. Me aparté justo a tiempo. Papá contestó al segundo tono. ¿Jordi? ¿Qué pasa, hijo? Respiré hondo. Mateo me miró, dándome un asentimiento firme. Entonces, dije las palabras que lo cambiarían todo. Papá, tenemos que hablar. Es sobre mamá. Mamá se dejó caer sobre el capó del coche. Se cubrió la boca con las manos, como si acabara de ver su mundo arder en llamas. Porque eso era exactamente lo que acababa de pasar. Las siguientes semanas fueron un completo caos. Papá quedó destrozado. Nunca en mi vida lo había visto llorar. Pero cuando Mateo y yo nos sentamos con él y le contamos la verdad, se quedó mirando el suelo, con el cuerpo temblando. Luego, sin decir una palabra, se levantó,
agarró sus llaves y se fue. 2 días después, presentó la demanda de divorcio. Isabel intentó salvar su matrimonio. Llamó a Antonio, le suplicó que la perdonara. La bloqueó. Intentó aparecer en su trabajo, llorando. Seguridad tuvo que sacarla del edificio. Se mudó con mamá. 2 mujeres, en una casa vacía, convencidas de que la culpa era mía. Mateo y yo nos mantuvimos cerca de papá. Pero luego vino el último giro de la historia. Una semana después de que papá se fuera, me llamó. Hijo, quiero que escuches algo. Puso el altavoz. Y entonces, la voz de mamá sonó en la línea. Tienes que perdonarme. Solo lo hice porque era miserable contigo. Y si realmente me amaras, lo entenderías. Papá cortó la llamada. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. Y luego, por primera vez en mi vida, rió. De verdad. Una risa genuina. En ese momento supe que papá iba a estar bien. No pensaba volver a hablar de esto. Pero entonces pasó algo más. Mamá e Isabel no habían terminado. Unos días después, empecé a recibir mensajes de un número desconocido. Deberías haber cerrado la boca. Esto aún no ha acabado. Al principio, pensé que era una tontería. Hasta que recibí un mensaje con mi dirección. Se lo mostré a Mateo. Se puso pálido. Tío, esto da miedo. Bloqueé el número, pero los mensajes seguían llegando desde diferentes cuentas. Sabía que Isabel estaba enfadada, pero esto no era su estilo. Ella lloraba y hacía rabietas, pero no enviaba amenazas anónimas. Entonces, 2 noches después, Mateo me llamó, su voz temblando. Tío, han destrozado el coche de papá. Fui corriendo. El coche tenía arañazos profundos por todas partes. Y en el capó, alguien había tallado rompehogares. Papá solo se quedó ahí, mirándolo. Luego suspiró y dijo. Figuras. Sabíamos quién lo había hecho. Mamá e Isabel, por supuesto, lo negaron. ¿Por qué haríamos algo tan infantil? Dijo mamá con fingida inocencia. Isabel incluso se hizo la ofendida. ¿Crees que tengo tiempo para esto? Papá simplemente sacudió la cabeza. Si no fueron ustedes, fue alguien a quien le contaron su historia. Porque sí. No solo estaban sentadas lamentándose. Se estaban asegurando de quedar como las víctimas. Nos enteramos por un amigo en común que mamá había contado su propia versión a la familia. En su versión, papá la había abandonado. Yo era un hermano celoso que había arruinado la vida de Isabel. Mateo estaba lavado de cerebro por mí. Lo peor fue que algunos familiares se lo creyeron. Tía Marta me llamó gritando. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu madre? ¿Te lo dio todo? Le colgué. Mateo, papá y yo decidimos alejarnos de todo. Dejarlas hundirse en su propio desastre. Pero entonces, la última bomba cayó. Isabel estaba embarazada. Lo anunció en el grupo familiar como si fuera la mejor noticia del mundo. Pero había un pequeño problema. No tenía ni idea de quién era el padre. Podía ser Antonio. Podía ser el vecino. O podía ser otro completamente distinto. El grupo explotó. La madre de Antonio entró furiosa en la conversación. Isabel se hizo la víctima. Estoy muy estresada, necesito apoyo, no juicios. Y, por supuesto, mamá la defendió. Papá simplemente escribió un solo mensaje antes de salir del grupo. Buena suerte. Leyenda. Así que aquí estamos. Isabel está en caída libre. Mamá sigue amargada. Mateo y yo estamos viendo cómo todo arde. Si hay otra actualización, será porque han superado otro nivel de estupidez. Pero, sinceramente, espero que no.